Bienvenidos a un nuevo programa de Saber Estar. Un programa de psicología para personas normales como tú y como yo, hecho por personas normales como tú y como yo, pero que han pasado por una dificultad especial en la vida y que, sin embargo, saben vivir de una manera alegre, de una manera entusiasta, de una manera plena, que consiguen hacer cosas grandes en su vida a pesar de las dificultades que hayan tenido. Hemos compartido tiempo con personas maravillosas en este programa y hoy tenemos a alguien con cuya vida se podría hacer, no digo una película, sino una serie, porque es verdaderamente admirable lo que ha realizado. Una persona que hoy es doctora en Desarrollo Local y Cooperación Internacional por la Universidad de Valencia, un título que cuando se piensa, podríamos pensar no está al alcance de todos, porque no lo está, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que tener una gran constancia para sacarlo, pero dices, bueno, alguien que llegó ahí habrá tenido una vida relativamente fácil. Todo lo contrario. Tenemos con nosotros a Selena y su vida es tan interesante que no la quiero superar yo contándola, sino que prefiero que la cuentes tú, Selena. Muchas gracias. Cuenta un poquito quién eres, tu viaje desde Colombia, Claro que sí. tu peripecia por España y lo que has tenido que hacer para llegar a ser esa persona que todos conocen en este canal, porque tiene un programa fantástico, para el que no lo sepa se lo recomiendo. Y cuéntanos un poquito, Selena. Bueno, Rubén, muchas gracias por tu gran programa. La verdad es que es necesario en esta época, en esta nueva era, no estamos hablando de nueva época, sino de nueva era, es necesario que tengamos a personas como tú, psicólogos tan interesantes que se interesen por la vida de nuestras personas y que tengamos una esperanza de salir adelante. Bueno, yo soy colombiana, llegué aquí en 1999, era una trabajadora de bienestar social, pero como todo migrante queremos un mejor futuro, ¿no? En aquella época empezaba la crisis del 1998, 1999 y decidimos embarcarnos en esta travesía, o sea, cruzar el océano. Llegué a Madrid por alguien que me dijo que aquí se vivía bien, que se podía trabajar y que luego podíamos retornar, porque todos los que somos migrantes, Rubén, queremos retornar, queremos volver a nuestro país. Queremos trabajar y luego tener un poco de dinero y regresar para montar un buen negocio, para montar lo que queramos. Y vine a España, y vine en febrero, y nevaba. Y resulta que cuando llegas te das cuenta que las personas que te hablan, que te invitan, no es real lo que te están contando, te han mentido. Y que luego, bueno, ¿cómo sales? Se lo has dejado todo, te has dejado tu casa. ¿En qué te mintieron, Selena? En que te iban a conseguir un trabajo, ¿vale? Un trabajo Sí. que tú llegabas aquí con un gran trabajo que ibas a poder trabajar y que en 8 meses, 9 meses podías comprarte si querías una casa en tu país, lo que tú quisieras, emprender un negocio o poder estar trabajando legalmente. Y ahí mintieron, te mandan una carta de invitación, pero luego te das cuenta que no era tan fácil. Y en aquella época te estoy diciendo que no habíamos tantos migrantes como ahora. Entonces te tienes que enfrentar primero a esa mentira de esa persona que te invita y luego volver a reestructurar cuál es tu futuro, o sea, cuáles son tus ideales después de haberlo dejado todo, porque tú dejas todo, dejas familia, dejas trabajo, dejas casa, dejas cultura, lo dejas todo, o sea, tú cuando sales del país de origen, lo dejamos todo atrás, o sea, salimos vacíos, porque todo nuestro corazón, todo nuestro arraigo, todo nuestro dolor se queda en ese país de origen. Sí, porque a veces pensamos que el ser inmigrante es una cuestión económica. Vienes aquí a salir adelante económicamente, pero no pensamos lo que hay detrás de aspecto cultural, afectivo, todo el corazón que tienes puesto en tus raíces. Sí, y sobre todo que es un choque cultural muy fuerte cuando llegas a España, o sea, esa alegría de los colombianos, de los latinos, esa familiaridad, te das cuenta que es diferentísima, que vienes a un mundo diferente, con una cultura diferente, con una forma de trabajar diferente, con una forma de relacionarse diferente. Entonces ahí también ya empiezas a tener un choque cultural. Yo llegué, me invitaron, estuve unos 8 días en esa casa de esa señora que nos invitó y luego nos tiró a la calle, perfectamente, porque se dio cuenta que no, le habíamos pagado una carta, gracias a Dios no vine con tema de trata de blanca, porque tenemos mujeres que lo han pasado, ¿no? O de trata de personas. Pero sí que nos dimos cuenta que nos cobró la carta de invitación y que luego no tenía la oferta de trabajo que ella nos había dicho Os cobró la carta, es decir, os hizo pagar. por una carta de invitación, sí. Y ¿Cómo por es la eso? estancia. O sea, Para muchas personas es un tema desconocido
Claro, se paga por una cosa es que tú le pagas al notario, ¿vale? Porque ella tiene que ir a un notario, las personas tienen que ir a un notario, una carta de invitación, pero luego es que después de ese valor del notario, ellos te obligan a pagar una carta de invitación para que en ese entonces, que no se pedía visa, pero sí que tenías que venir con carta de invitación. Bueno, nos encontramos con esto, no había trabajo, pasaban los días, nosotros dejamos deudas en nuestro país de origen, porque todos los que venimos, bueno, en aquella época veníamos con unas deudas económicas, ya sea al banco o a un familiar o a una persona que te prestaba, o por mi caso yo entregué un terreno, o sea, yo entregué un terreno y me prestaron un dinero para venir, claro, había que pagar ese terreno, ya, y me tocó irme a la calle, o sea, pensar qué podía hacer, si esta persona ya no nos quería, no nos había conseguido trabajo, me fui a la calle en Madrid, en febrero, dormí en la calle, dormí en los metros, muy duro. O sea, yo ahora veo que nuestra gente que llega, yo eso lo digo, ya tiene redes, pero en aquel entonces no existían las redes que tenemos en esta actualidad. Cuéntanos un poquito, Selena, porque no nos damos cuenta qué significa dormir en la calle. Es muy duro. A nivel no solo económico, a nivel afectivo, a nivel de orgullo, a nivel de lo que es la vida, encontrarte así. Bueno, yo tenía una amiga y siempre la menciono, siempre que hablo en las conferencias que me invita, que se llama Fadia Sea, era directora de tráfico, que me decía, no te vayas porque aquí eres cabeza de león y allá serás cola de ratón. Yo decía, va, es la envidia que tú me tienes porque yo voy a salir del país. Y dijo, no, tú aquí tienes un futuro, tú eres profesional. Y bueno, pero me embarqué y luego después nos llena algo que es orgullo con hambre. No queremos regresar sin el sueño, antes era americano, pero sin el sueño europeo. Entonces nos vamos como metiendo en un mundo en que, porque voy a volver fracasada, que dirá la gente, o sea, porque vivimos de muchos perjuicios sociales. Y sí, dormir en la calle es muy, muy duro, o sea, el frío de Madrid era aterrador. Todavía teníamos que en aquella época el metro no cerraba del todo y podíamos dormir en las alas de los metros o mucha gente nos decía que podíamos dormir en los túneles de los metros porque eran súper calientes y que a las 4 o 5 de la mañana tendríamos que salir. O sea, había gente muy humana, eso sí que lo podemos decir, que en aquella época como no había tanta migración, o sea, vernos dormir en la calle era un impacto para los nativos, ¿no? Y pedir dinero, pedir comida en la calle era un impacto para los nativos. A mí me tocó, yo lo digo y le digo a la gente que hace su tema migratorio, que no es fácil, o sea, que ya mucha gente viene con redes. A mí me tocó dormir en la calle, con ese frío tan, tan duro. Lo único que yo agradezco es que como traje un poco de dinero, me acuerdo que me compré una cobija en el Corte Inglés de plumones y todavía la conservo. 24 años después todavía la conservo. Con esa podía dormir en las esquinitas de los metros. Adoro sol. Al principio tenía mucho miedo, pero ahí en ese metro de sol era donde no solo yo, o sea, empezaban a llegar mujeres de Perú y de Uruguay a migrar, o sea, no había, las que más habían eran ecuatorianos, pero tanto colombianos como el resto de Sudamérica no se veía tanto migrante en Madrid en esa época. Tú dejas una vida relativamente cómoda en Colombia, Sí. vienes confiando en unas personas, tienes una esperanza de trabajo y de repente te encuentras que te engañan y acabas durmiendo en el metro. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando estás durmiendo ahí, Selena? Es muy duro, o sea, Habría que preguntar qué no pasa por la cabeza, mira, porque debe ser imposible poner orden, pero es resúmelo más o es muy menos. duro porque cae la noche, no sabes dónde ir, caminas, deambulas. Muchas veces nos ofrecían ir a centros de acogida, pero en aquella época estaban el tema creo que la guerra de los albano-kosovares. Entonces teníamos que dormir con gente que venía todavía peor que nosotros, que venía de una guerra en una misma habitación. Entonces muchas veces sentíamos miedo hasta por nuestra propia vida. Entonces lo que hacíamos era que dos, tres mujeres, porque éramos mujeres en aquella época, el grupo que andábamos juntos, decidíamos dormir en un sitio para resguardarnos. Había bastante seguridad, no te puedo decir, o sea, nunca nos Sí. faltaron ni nos atracaron, todo lo contrario, la gente nos colaboraba. Pero en estos momentos no sabía ni explicarlo. Es tanto así que creo que el único trauma que me quedó es que no amanezco en la calle, o sea, no me agrada estar Claro. en los sitios que no esté cubierto después de 3 de la mañana. O sea, es lo único que siento que no me... A esta época es lo único que de pronto no he superado, ¿no? Pero el resto, dormir en la calle nos tocó, fue una época, pero yo la superé. Quiero que nos cuentes cómo has llegado a ser doctora, que doctora no es cualquier cosa, pero antes te quiero hacer una pregunta. Tú eres una persona serena, una persona alegre, una persona muy racional, muy sensata, y no se percibe, no se te nota una mínima nota de resquemor, de trauma, de dolor.
El dolor lo tienes que llevar dentro. Sí, sí, se lleva, se lleva. ¿Cómo haces para convivir con él, Selena, y no transmitirlo a los demás, esa amargura que otras personas tienen cuando han pasado malos momentos en su vida? Yo creo que luego buscamos la recompensa de todas las cosas negativas que hemos vivido. Yo tengo algo que yo aprecio, mucha gente que la ha visto pasar trabajo, podía comer solo o arroz o algo. Yo comía en McDonald's el helado el blanco de nata, ese que es Sandy o En la algo medida así. que podías, disfrutabas. El Sandy, no, yo todavía lo disfruto, porque yo me acuerdo que yo pedía 50 céntimos de peseta y compraba 2 helados y con eso podía vivir 2 días por el azúcar. Entonces yo todavía cuando llego al McDonald's, yo en vez de sentir ese rechazo porque pasé trabajo, yo me pido ese helado y lo disfruto y gracias a ti yo pude comer, pude vivir, o sea, tuve aliento para buscar trabajo. Párate ahí. ¿Cómo se consigue eso? Si las personas consiguieran ese pensamiento, cambiarían sus vidas. Tenemos que conocernos interiormente. Todos somos fuertes, todos. Yo pongo un ejemplo de que los niños todos son inteligentes, ¿vale? Sí. Unos aprenden con menos capacidad, otros. Y los seres humanos casi todos somos iguales. Tenemos que conocernos interiormente y sacar lo mejor de nosotros. De todas maneras, yo decía, si me deprimo, ¿quién me ayuda? Nadie me va a mantener. Si me deprimo, ¿a dónde voy? Quién me va a ayudar? Y yo tenía una familia, no tenía hijos, porque encima era una de las pocas que no tenía hijos. Solo tenía un esposo y una hermana, pero yo siempre pensaba que tenía una familia que yo le iba a hacer falta. Más que yo hacía poco había perdido al ser más querido de mi vida, que era mi madre. Hacía un año había fallecido mi madre y también venía de ese dolor. Entonces yo decía, tengo que salir adelante. Tomé la decisión de venir y con valentía tuve que afrontarlo. Bien, pero has conseguido no solamente no tener rencor o amargura pensando en ese pasado, sino incluso disfrutar con ese helado de McDonald's. Dile a las personas cómo se llega a eso, Selena, porque es importante ese punto de la mente a la que muy pocas personas consiguen llegar. Yo creo que es agradecer día a día que tenemos vida, que tenemos salud, porque si nos damos cuenta, pero si es que te contara después toda mi historia, después de conseguir y llegar a tener lo que tengo, lo que soy, es sacar de ese duro momento los bonitos momentos, o sea, darle gracias a Dios, porque yo soy creyente de todo lo bueno y malo que hemos vivido, y el que no sea creyente al universo o algo, pero dar gracias de que estamos sanos, eso es lo más Muy bien. importante, que tenemos salud y que al menos tenemos gente alrededor que nos aprecia, ¿no? Yo después pude salir adelante, busqué un trabajo, me metí en el mundo de la cocina, que yo no sabía casi cocinar, y me dieron la oportunidad y llegué a ser cocinera de buenos restaurantes. Me fui a Cataluña, es que yo estuve en Madrid, luego estuve en Malagón, o sea, yo hice un recorrido grande. Luego salí a Cataluña y en Cataluña pude ingresar a buenos restaurantes con disciplina, con ganas de salir adelante, con ganas de aprender, porque eran choques culturales. A veces a mí me decía, mira, corta el tomate así, yo lo cortaba asado. Yo decía, pero si es tomate, tomate, no, tienes que aprender. Y algunos nos salían que, ay, que ustedes son unos racistas. Yo digo, no, 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 porque es que la gente me quiere ayudar. Yo tengo que dejarme ayudar. Muchas veces nos encerramos en sí mismos y no buscamos ayuda. Y lo más importante es buscar ayuda de profesionales. Y si no, tener en cuenta de que somos seres humanos y que podemos salir adelante. Querramos o no, podemos salir adelante. ¿Cómo conseguiste dar el cambio? El primer paso, ¿cuál fue, Selena? El primer paso fue conseguir un trabajo. Esa fue mi primera meta, ¿no? Teníamos que pedir comidas en algunos albergues, entonces éramos un grupo si nos organizamos, porque no podíamos entrar todas a comer, porque teníamos que salir a buscar trabajo. Entonces hicimos un grupo que la primera se quedara, la demás, y el que entrara a comer sacaba fruta o podíamos comer. Yo llegué con 55 kilos y llegué a pesar 45. 45 Sí, kilos. sí. Pero bueno, yo creo que era la que menos vergüenza tenía. Yo no pedía dinero. A veces le decía, mire, deme un bocadillo y lo podía repartir en 3 mujeres más que estaban conmigo, que ahora, bueno, no sé dónde andarán, pero creo que aprendimos a ser un grupo, un equipo, y por eso pudimos sobrevivir esos 2 meses duros que pasamos en Madrid en la calle. Luego yo empecé a buscar trabajo y se me dio la oportunidad. No sabía, me pidieron trabajar en Malagón de camarera. Yo no sabía que era un tinto. A mí me pedían un tinto y decían, no hay cafetera. Señor, entonces los mismos clientes en vista de que me vieron, no sé, yo era muy joven, con 25 años, que no sabía, los mismos clientes me enseñaron a mí a servir un tinto o un chupito, ellos mismos me enseñaron, pero yo me dejé guiar, porque dije, bueno, se me abrieron las puertas,
cambié de dormir en la calle a dormir en un sitio. Todavía era frío, pero bueno, prefería, ya tenía un hogar, tenía una camita, y me fui guiando ahí, decía, tengo que cambiar mi actitud, tengo que cambiar mi forma, ya he sido guerrera, tengo que empezar a pensar hasta dónde puedo llegar. Y me di cuenta que tenía muchísima capacidad para poder enfrentarme, ya a lo más difícil ya había pasado, que era dormir en la calle. Desde Al menos luego. tenía un techo y al menos tenía un trabajo. Y aprendí a conocer esta cultura, aprendí a ver qué era lo que le gustaban a los españoles, cómo querían que los atendiera. O sea, aprendí a integrarme, ¿no? Aunque siempre hemos pensado que queríamos volver, pero aprendí a valorar de cómo se podía trabajar y vivir aquí. Muy bien. Hemos hablado de esa situación tan difícil, ese primer paso importantísimo de encontrar un techo, encontrar un trabajo, pero de ahí a ser doctora por la Universidad de Valencia, el trecho es muy grande, Selena. Cuéntanos cómo lo conseguiste, cómo se te pasó por la cabeza y cómo llegaste a encontrar quién te introdujese en ese campo tan apasionante. Bueno, me voy a Cataluña, viví en Ripoll, me convertí en cocinera. Cocinera de restaurante, Cocinera de restaurante, que no es fácil. 1 y 2 tenedores. Hago una paella valenciana muy buena también. Muy bien. Concurso en ella. Y me casé en Cataluña, conocí al amor de mi vida y seguí trabajando en restaurante, hacía horas libres, o sea, aquí nos convertíamos en aquel entonces, había muchísimo trabajo, que es lo que yo digo, y podíamos dejar un trabajo por ir mejorando o por ir cambiando, por ir conociendo. Entonces me casé con un valenciano, lo conocí en Ripoll y él decidió volver a Valencia, entonces, mi otro choque, ¿no? Volvía otra vez a migrar. Sí. ¿Vale? Entonces, pero claro, nos quedaba el mal sabor porque yo siempre añoré mi tierra. Y yo decía, si él quiere volver a su tierra, ¿cómo yo no lo voy a acompañar a que vuelva a su tierra? Para mí, bueno, decidí volver a Valencia con él. Y claro, cuando llego a Valencia me encuentro con un choque cultural también difícil, o sea, de vivir en Cataluña, de que era un pueblo pequeño, de que nos conocíamos, teníamos que volver a iniciar. Y queríamos tener familia. Ya nos planteamos, yo había sido cocinera, si él entraba yo salía, porque él trabajaba en Renfe y si yo salía él entraba, casi no nos veíamos. Vale. Entonces si queríamos tener una familia teníamos que plantearnos que uno de los dos tenía que dejar un poco el ritmo de la que venía otra vez a empezar de nuevo era yo, porque él venía fijo a su empresa, trasladado, y pues empezamos a buscar otro trabajo que no fuera la hostelería. Yo amo la cocina, creo que una de las cosas que me enseñó y me ayudó en este mundo fue ser cocinera, apoyar a la gente, ver cómo disfrutaban las personas con la comida, que muchas veces entraban a la cocina y decían, pero tú has hecho una paella catalana. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Entonces fueron cositas que me fueron ayudando. Y también empecé a ayudar a mucha gente, ¿no? Gente que necesitaba, gente mayor que me conocía. O sea, es tener el tiempo súper ocupado y poder ayudar en lo que tú puedas, recompensarle al mundo y a la vida lo que a ti te han dado, ¿no? O sea, nunca nos va a agradecer, no esperando que nadie nos agradezca, porque nadie nos va a agradecer. Te tienes que sentir agradecido contigo mismo y con lo que tú estás haciendo, que es lo más importante. Volvimos a Valencia, me cambié de trabajo y se me dio la oportunidad por volver a la universidad. Yo soy trabajadora social y se me dio la oportunidad de volver a la universidad. Con la idea de organizar una organización social, porque en Valencia vimos que había muchas necesidades de que venía un colectivo migrante grande que iba a pasar las mismas dificultades que yo pasé y no quería eso, yo quería hacer un apoyo. Y entonces con la ayuda de mi esposo pudimos fundar una organización que se llama ENCAT. Desde el 2006 existimos y se nos presentó la oportunidad con la Generalidad Valenciana de volvernos a introducir a la universidad. Entonces nos propuso que los directores de organizaciones nos ofrecían un máster para que atendiéramos a todo este colectivo inmigrante con el tema de la documentación, asesoría y acogimiento, y lo aceptamos. Entonces volví a retomar la universidad, ya con el apoyo también de mi esposo. Es decir, has pasado de estar en lo más humillante y desesperante Sí, a ser tú la que ayuda a esos que vienen para que no lleguen a esa situación. sí, Realmente, si hiciese una película, muchos dirían, qué exageración, ¿cómo exageran con los guiones de las películas, Elena? sí, sí. Fíjate, nos queda poco tiempo, 5 minutos. Se ha pasado el tiempo volando porque escucharte es fantástico. Hay muchas personas que nos están viendo que o bien son inmigrantes, o bien conocen a inmigrantes que lo están pasando mal, o bien personas de aquí de España que no consiguen salir adelante a nivel laboral, a nivel anímico, porque yo te insisto en lo que te comenté al inicio. No es que hayas salido económicamente, que lo has hecho, socialmente, no cualquiera puede decir que es doctor, sino a nivel personal, esa serenidad, esa alegría, esa sensatez con la que tú vives, pero ese ser libre
de rencores, de resentimientos, de humillaciones. A esas personas que nos están viendo y que sienten que no pueden con la vida o que viven atrapados en esos traumas. Trauma es una palabra que viene del griego que significa herida. Son heridas que tiene nuestra alma, que tiene nuestro corazón, nuestra mente y que muchos no consiguen superar. ¿Qué les dirías, Selene? Mire, hoy les voy a decir, ayer 9 de enero eran los 10 años del fallecimiento de mi esposo, de esa persona que me apoyó, que fue mi amigo, mi amante, mi compañero. Y después de todo el sufrimiento, imagínate, consigo el amor de mi vida y se va por una enfermedad. Pero, ¿sabes qué? Le dije yo al mundo y a Dios, gracias, porque lo tuve 14 años conmigo. Conocí el verdadero amor, conocí la felicidad de ser el padre de mi hija. Entonces, ¿qué más se le puede pedir al mundo si tenemos un hijo, si tenemos salud, si hemos conocido el amor? Si no tenemos trabajo, no pasa nada. O sea, búscate otro trabajo donde tú te sientas de verdad realizada. Vivir con traumas no te va a ayudar. Estarte lamentando la vida no te va a ayudar. Tienes que, como dicen por ahí, coger el toro por los cuernos y salir adelante. No es difícil. Tampoco es fácil, pero no es difícil. Una de las cosas más importantes es quiérete a ti mismo. Primero tú, segundo tú y tercero tú. Si tú empiezas a quererte a ti mismo y dejar de vivir los problemas de los demás, primero organizar tu vida y luego después ayudar, te aseguro que sales adelante. No es difícil, no es difícil. Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos personas en los hospitales con muchas enfermedades que tienen muchas ganas de vivir, que no se quieren rendir ante una enfermedad. Ahora mucha gente que estamos sanos, ya, que tenemos la oportunidad, que tenemos todavía la capacidad para poder salir adelante. O sea, no te dejes vencer, lucha por tus sueños, que los sueños se hacen realidad si luchas de verdad. Has mencionado muchísimas veces a lo largo de esta conversación la palabra gratitud. La gratitud creo que es la más hermosa de las virtudes. Y una vez escuché un texto que me encantó, que es como esas flores extrañas que están encima de las montañas, que solamente quienes suben son capaces de verlas. La gratitud, has hablado de Dios, has hablado de personas que han salido a tu encuentro. ¿Cómo definirías la gratitud y qué lugar le darías dentro de una vida feliz, Selena? Yo creo que es uno de las pirámides más importantes de tu vida. Porque de la gratitud no solo lo que te agradezcan las demás personas, es lo que tú te agradeces a ti mismo, lo que tú te quieres, lo que tú te valoras. Eso es lo más importante. Y luego cuando tú te valoras, tú te quieres, tú puedes repartir sin esperar nada a cambio, que eso es lo más importante. Todos tenemos nuestro carácter, porque no vamos a decir que todo es color de rosa, todo es bonito, pero no vivir con rencor, vivir con paz, ser mediadora de tu propia vida, porque eso es lo más importante, mediar en tu propia vida. Si no medias en tu propia vida, no vas a salir adelante. Te estoy escuchando, Selena, y estoy pensando en un tipo de personas a las que quiero que tú les des un consejo. Hay personas que se pasan la vida renegando de todo lo que hay y echando la culpa a los demás de todo lo que les pasa. Y quien habla a los demás habla de los padres, los hijos, los vecinos, el gobierno, la Vía Láctea y todo lo que existe. Personas que siempre tienen algo contra alguien. Personas que todos sabemos que nunca van a ser felices así. ¿Qué les dirías, Selena? Te lo digo porque tú eres todo lo contrario. ¿Qué les dirías a esas personas? Yo solo les voy a dar un ejemplo, el tema de las estaciones en España. O sea, a mí me gusta el verano, el invierno, la primavera y el otoño. Yo soy feliz con todas. Me encanta ver caer las hojas, me encanta. Es que yo lo disfruto. ¿Y hay gente que reniega de las cuatro? De las 4 estaciones y somos privilegiados en tener esas 4 estaciones. Entonces tienes que disfrutar de cada uno de los momentos. Si no disfrutas, porque el futuro no existe. La felicidad te la inventas tú mismo. ¿Cómo se hace eso, Selena? Creándotela tú mismo, siendo feliz contigo misma. Entonces cuando tú eres feliz contigo mismo, podrás ser feliz con las demás personas. Bien. Nos queda un minuto, pero estás hablando tan bien y tan claramente que quiero aprovechar hasta el último segundo. ¿Cómo se crea esa felicidad interna, Selena? Conociéndote a ti misma, o sea, quitándote todos los perjuicios sociales, porque muchas veces tenemos muchísimos perjuicios sociales que llevamos encima, dejándolos atrás, dejando el odio, el rencor, todo lo que tenga. Muchas veces tenemos que dejar hasta esa soberbia que tenemos y esa ambición económica que tenemos, porque muchas veces todo lo que tú ves gira alrededor de la ambición económica, y a mí me trajo una ambición económica a este país, pero me di cuenta que multimillonaria no voy a ser, pero que puedo ser rica en otras cosas, que es en espiritualidad, en salud, en compañía, y tengo una hija en estos momentos, tengo mi familia aquí también. Entonces los pequeños momentos que pasamos juntos intentamos disfrutarlos de verdad y ser felices. Eres millonaria
porque sabes apreciar las cosas más grandes de la vida, Selena. Claro que sí. Y eres un ejemplo para las personas que te conocen. Sí, sí, eso sí es verdad. ¿De verdad? Intento llevarlo bien. De verdad, muchísimas gracias por venir a contar esta experiencia fantástica. Muchas gracias, Rubén. Necesitamos muchos profesionales como tú en este mundo y tú lo sabes, porque yo insisto, no estamos cambiando de época, estamos cambiando de era. Tal cual. Y con personas que saben luchar y mantener los principios claros como tú, este mundo cambiaría de era y de lo que haga falta. Claro que sí, encantada de estar en tu programa. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos los que estáis allá al otro lado. Yo sé que disfrutáis con estas personas que vienen al programa. Ojalá que siga contando con vosotros para disfrutar con esta felicidad que nos traen, con esta visión de la vida. Os emplazo hasta el siguiente programa y que seáis muy felices.